Fecundidad y natalidad. El objetivo de la demografía es el estudio de la reproducción humana como un acto de procreación y cuyo resultado se expresa en nacimientos. Es por esta razón que recae en el aspecto social de la fecundidad, donde se reconoce a la reproducción como un hecho social. Y esta está condicionada por factores como de tipo económico, político, cultural o ideológico. Antes de continuar es necesario aclarar los siguientes conceptos. Fertilidad no es lo mismo que fecundidad. La fertilidad puede ser considerada como la capacidad biológica de una mujer, un hombre o una pareja para concebir. Y la fecundidad es la capacidad efectiva de una mujer, un hombre o una pareja de producir un nacimiento. Por tanto, en la práctica se puede ser fértil porque existe la capacidad biológica para procrear, pero no ser fecundo porque esa capacidad física no se ha traducido efectivamente en un nacido vivo. En resumen, la fecundidad se relaciona con el número de hijos nacidos vivos a las mujeres y no es lo mismo que fertilidad, que implica la capacidad física de reproducción de la mujer, el hombre o la pareja. La fecundidad está afectada por factores demográficos, por ejemplo, como la edad, el estado civil, el nivel de escolaridad, el grado de urbanización, la ocupación y en general por el nivel de vida de la población. Es por esta razón que la fecundidad es considerada como una variable demográfica fundamental por su impacto que tiene sobre el tamaño de la población, en la estructura por edades y la dinámica de la población. Ahora, hay otras dos definiciones que también se confunden de forma muy continua y es importante aclarar que la natalidad no es lo mismo que la fecundidad. Como ya mencionamos hace un momento, la fecundidad se relaciona con el número de hijos nacidos vivos a las mujeres en edad fértil. Y en sus cálculos solo se incluye a la población femenina que está en edad fértil. Y en contrapartida está la natalidad, que se refiere al número de nacidos vivos producidos por una población en determinado periodo de tiempo. Es decir, que para calcular indicadores sobre este se incluye a toda la población. La fecundidad comprende a la natalidad como uno de los indicadores más importantes, en tanto que la tasa de natalidad en combinación con la estructura por edad es el motor demográfico que impulsa o frena el crecimiento de una población. En este video veremos una primer parte de ejercicios de natalidad y fecundidad y nos enfocaremos primeramente en lo que es la tasa bruta de natalidad. Esta tasa representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población. Aquí tenemos la fórmula de la tasa bruta de natalidad, donde observamos a n mayúscula elevado a la t, que representa al total de nacimientos registrados durante el año t de madres pertenecientes al ámbito de estudio, esto dividido entre p mayúscula elevado a la t, que es la población residente media en el ámbito de estudio en el año t, esto multiplicado por 1000. Bien, tenemos este primer ejercicio referido al municipio de San Matías. Por ejemplo, los nacidos vivos registrados en el 2023 en todo el año fueron 1317. La población media, la cual fue medida al 30 de junio del 2023, o sea, esta es una estimación, esta población es de 20.043 personas. Entonces, a partir de estos valores se nos pide calcular la tasa bruta de natalidad para el 2023 para San Matías.
Bien, lo que procedemos es reemplazar en la fórmula los nacidos vivos 1317 dividido entre la población media al 30 de junio, que son 20.043 por 1000, vamos a obtener un resultado de 65.71. Este resultado se interpretaría diciendo que durante el año 2023 se produjeron en el municipio de San Matías aproximadamente 65.71 nacimientos vivos por cada 1000 habitantes. Bien, ahora vamos a tener una alternativa de cálculo para la tasa bruta de natalidad. Bueno, en esta fórmula apreciamos en el denominador, por ejemplo, que hay dos momentos en una misma población, una al 1 de enero del año de estudio y la otra sería al 1 de enero del año de estudio más 1. Esto va a ser multiplicado por 0,5 y lo demás en la fórmula se mantiene. Veamos un ejemplo. Ahora tenemos estos datos relativos del municipio de Portachuelo. Los nacidos vivos en el año 2023 fueron 2.584. La población el 1 de enero del 2023 estimada es igual a 33.667. Y ahora la población estimada para el 1 de enero del 2024 es igual a 34.089. Con estos valores vamos a calcular la tasa bruta de natalidad para el año 2023 en Portachuelo. Bien, reemplazamos los valores en la fórmula. La diferencia con el anterior procedimiento es que aquí se suma la población en ambos momentos iniciales multiplicados por 0,5. El resultado nos va a dar 76,27. O sea que en el municipio de Portachuelo durante el año 2023 aproximadamente se registraron 76,27 nacimientos vivos por cada 1000 habitantes. En conclusión, la elección de la fórmula va a estar determinada por el tipo de datos que tengamos. Por ejemplo, en este procedimiento hay dos tipos de datos, ¿no? Justamente al inicio de cada año la población, y en el anterior caso ya teníamos una población estimada a mitad de periodo, en este caso 30 de junio, o podría ser también el 1 de julio. Ahora a lo que queremos llegar es que esta tasa bruta de natalidad se va a emplear cuando el indicador se refiere al total de nacimientos ocurridos en un determinado ámbito geográfico. Por ejemplo, el total nacional, puede ser de una provincia o un municipio, etc. Y después vamos a tener una tasa de natalidad simplemente denominada así cuando dentro del ámbito geográfico se evalúe algún fenómeno restringido a algún subconjunto de la población. Los procedimientos para calcular esta tasa van a ser los mismos que los implicados anteriormente, dependiendo de la información poblacional que dispongamos, ¿no? Si es a mitad de periodo o si tenemos a inicio de cada periodo evaluado. Tenemos este ejercicio de la población guaraní del municipio de Boyuibe registrados en el 2023. Tenemos 99 nacimientos vivos de los guaraníes. La población a mitad de periodo, el 30 de junio de 2023, es de 3.601 guaraníes. Entonces se nos pide calcular la tasa de natalidad. Haciendo una pequeña corrección, ¿no? Esta tasa de natalidad para el 2023 para la población guaraní. Reemplazando los valores tenemos 27,49. Esto nos está indicando que en el año 2023 aproximadamente se registraron 27,49 nacimientos vivos por cada 1000 habitantes guaraníes en el municipio de Boyuibe. Continuando con los indicadores de natalidad, vamos a ver el ratio de masculinidad al nacimiento, y este se define según el INE de España como los nacimientos de los hombres registrados durante el año T de madres pertenecientes al ámbito de estudio
dividido entre los nacimientos de mujeres registrados durante el año T de madres pertenecientes al ámbito de estudio, esto multiplicado por 100. Y por ejemplo vamos a resolver este ejercicio con datos del municipio de Moro Moro, donde durante la gestión 2023 se tienen registrados un total de 117 varones y en el caso de las mujeres tenemos registradas 101. Si reemplazamos los valores en la fórmula vamos a obtener un resultado de 115,84. Y con esta información estaríamos obteniendo que en Moro Moro nacen aproximadamente 115,84 hombres por cada 100 mujeres. Bien, ahora pasaremos a ver la tasa general de fecundidad. Para Vinuesa y Puga, las tasas de fecundidad vienen a aportar una mayor precisión al análisis, puesto que se relacionan con la población determinante del mismo. De esta manera se podrían evitar las distorsiones que podrían provocar las composiciones por sexo y por edad. Para estos autores también se pueden hacer análisis de fecundidad masculina, pero lo normal es que se tenga que tomar a mujeres entre 15 y 49 años cumplidos. Es en este contexto que el intervalo en el que se consideran con fines estadísticos las mujeres en edad fértil y dentro de estas edades cuando se las puede considerar como una población de riesgo. La tasa general de fecundidad representa la relación entre los nacimientos y las mujeres en edad fértil. Para su cálculo vamos a utilizar esta fórmula donde n mayúscula elevado a la t son los nacimientos registrados durante el año t de mujeres de 15 a 49 años de edad pertenecientes al ámbito de estudio y la m corresponde a la población residente media de mujeres de 15 a 49 años de edad pertenecientes al ámbito de estudio. Como una aclaración, esta tasa general de fecundidad es más refinada que la tasa bruta de natalidad, pues solo toma en cuenta a la población femenina en edades fértiles, pero esta no es comparable en el tiempo y con relación a contextos diferentes. Esto se debe pues a que no se toma en cuenta las estructuras por edades de la población femenina en edad fértil. Bien, ahora tenemos estos datos que corresponden al municipio de San Matías. Vemos que durante el año 2023 se registraron 1.317 nacidos vivos. La población media, en este caso al 30 de junio del 2023, es de 10.112 mujeres. En este caso voy a hacer una corrección. Aquí está representado con la letra M de mujeres. Entonces lo que se nos pide es calcular la tasa de fecundidad general. Reemplazamos los valores en la fórmula, es decir, los 1.317 nacimientos entre las 10.112 mujeres de 15 a 49 años por 1.000 y vamos a obtener un resultado de 130,24. Y este resultado podríamos interpretarlo de la siguiente manera. Durante el año 2023 se produjeron en el municipio de San Matías aproximadamente 130,24 nacimientos vivos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, o sea, de 15 a 49 años de edad. Ahora vamos a hacer un repaso a la tasa bruta de natalidad en el cual hicimos este ejercicio para la población de San Matías, pero en el denominador ya no iba la población de mujeres en edad fértil, sino la población residente media, o sea, 20.043. Nos daba un resultado de 65. Bien, al igual que sucedía en la tasa de natalidad, para este caso también hay una alternativa de cálculo, la cual es una opción cuando no se dispone de datos, por ejemplo, para el 30 de junio. Y este tendría que tener datos al inicio del periodo de estudio, o sea, el 1 de enero, y también datos al 1 de enero de la siguiente gestión. Por ejemplo, vamos a considerar también para el caso de San Matías, tenemos los nacimientos vivos del 2023 y dos poblaciones de mujeres en edad fértil
Bien, entonces es cuestión de reemplazar los valores, los nacidos vivos, la población femenina en edad fértil al inicio del periodo y 10.204 que es en la siguiente gestión al 1 de enero multiplicado por 0,5. Luego de resolver esto vamos a obtener 130,33. Bien, si hago la comparación con el ejercicio anterior donde la población media era al 30 de junio, obtenemos casi un valor muy próximo de 130,24. En fin, el cálculo de este indicador va a venir relacionado con la información que tengamos, ya sea si es a mitad de periodo, por ejemplo el 30 de junio o 1 de julio, o si disponemos de datos al inicio del periodo de estudio y al inicio del siguiente periodo. Ahora pasaremos a ver este otro indicador, razón de niños por mujeres en edad fértil. Este se utiliza cuando no se tiene datos o información acerca de los nacimientos en una población y es posible calcular un indicador que nos aproxime a la realidad del fenómeno que estamos estudiando, ¿no?, sobre natalidad y fecundidad. La población de edades más jóvenes, en este caso a los menores de 5 años de edad, viene determinada fundamentalmente, aunque lógicamente interfieran también la mortalidad y la migración, por la fecundidad habida en los últimos 5 años. Y es en consecuencia que se puede estimar este indicador que ponga la relación a la población menor de 5 años, o sea, aquellos de 0 a 4 años cumplidos, con la población de mujeres en edad fértiles o sus potenciales madres. Para lograr este cometido es necesario conocer la distribución por edad de la población sin información alguna sobre la natalidad de la misma. Para poder calcular esta relación dividiremos la población de niños y niñas de 0 a 4 años de edad entre la población de mujeres en edad fértil, o sea, de 15 a 49 años en una determinada población. Tenemos estos datos, apreciamos que hay 321 niños que tienen edades entre 0 y 4 y las mujeres en edad fértil del municipio de Postrer Valle es igual a 985. Resolvemos esta operación y redondeando obtendremos un resultado de 0,33. Y apreciamos que en este municipio de Postrer Valle hay 0,33 niños y niñas por cada mujer en edad fértil. Las tasas específicas de fecundidad representan la frecuencia con la que ocurren los nacimientos provenientes de mujeres en una edad X determinada en un periodo T de estudio con respecto a la población media femenina. Se supone que de mujeres en edad fértil en la edad X abordada en el periodo T. Esta población media podría medirse al 30 de junio del periodo de estudio, el 1 de julio o considerar, como vimos en videos anteriores, el 1 de enero del periodo T y el 1 de enero del periodo T más 1, dependiendo de la información de la que se disponga. Hagamos este ejercicio correspondiente a datos del municipio de Puerto Quijarro. Vamos a calcular la tasa de fecundidad específica por la edad de la madre, que en este caso es 26 años. Se tiene un registro de nacimientos en las madres de 26 años para el periodo del 2023, igual a 461 niños y niñas. La población media al 30 de junio del 2023 de las mujeres de 26 años es de 996 y a partir de estos datos vamos a calcular la tasa específica de fecundidad en las mujeres de 26 años para el periodo 2023. Reemplazamos los valores en la fórmula y al resolver
obtendremos un resultado de 0,46. Y tenemos 0,46 nacimientos registrados por cada mujer de 26 años en el periodo 2023. Ahora también se puede hacer el cálculo de la misma tasa específica de fecundidad considerando grupos quinquenales de edad. Para este ejercicio vamos a calcular la tasa específica de fecundidad para el caso del municipio de Puerto Quijarro en mujeres de 25 a 29 años para el periodo 2023. Al igual que en el caso anterior, tenemos para este caso 811 nacimientos registrados de un total de 2.998 mujeres en el periodo de edad abordado, registrándose 0,27 nacimientos por cada mujer de 25 a 29 años en el periodo 2023. Bueno, ahora hemos visto que estas tasas específicas de fecundidad no están afectadas por la estructura por edades y sexos de la población y nos ofrecen una mejor percepción del patrón o estructura de la fecundidad de la población en estudio, pero no ofrecen una medida única o resumen de la fecundidad. Bien, en general la fecundidad por edades presenta un comportamiento en donde las primeras edades, por ejemplo las de 15 a 19 años, y las últimas edades, en este caso 45 a 49 años, tienen una menor participación. Y por supuesto, esta se hace mayor entre los 20 y los 35 años. Y por ejemplo, Orbea y Araujo, además de Griñán, en su guía rápida de población, mencionan como fecundidad adolescente al grupo etario de 15 a 19 años. Luego, apreciamos que según la distribución de las edades se producen valores más elevados y a este le vamos a llamar edad cúspide de la fecundidad. Y de acuerdo con este criterio podemos distinguir diferentes tipos básicos de estructura o patrones de fecundidad. Por ejemplo, hablamos de fecundidad de cúspide temprana cuando la fecundidad es más alta entre los 20 y 24 años. Llamamos fecundidad de cúspide tardía cuando la fecundidad es más alta entre los 25 y 29 años. Y tenemos la fecundidad de cúspide dilatada cuando tienen casi igual peso relativo dentro de la fecundidad los grupos de edades de 19 a 24 y 25 y 29 años. Sírvase aclarar que los patrones de fecundidad son independientes del nivel de la fecundidad. Esto quiere decir que un país de baja fecundidad puede tener un patrón de fecundidad de cúspide temprana, tardía o dilatada. Es decir que el tipo de cúspide no es una característica asociada al nivel de la fecundidad. Tasa global de fecundidad. Esta se interpreta como el número de hijos que en promedio tendrían las mujeres siempre que tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y no estuvieran expuestas al riesgo de la mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil. Esta se calcula sumando las tasas de fecundidad por edades, en este caso representado por X, y para el caso de grupos quinquenales, esta se multiplica por 5. La tasa global de fecundidad resume en una sola cifra la fecundidad de todas las mujeres durante una etapa determinada. Se podría decir que la tasa global de fecundidad es la medida más utilizada al realizar comparaciones entre diferentes poblaciones. La razón es porque esta elimina la distorsión que ocasiona la estructura por edades de las mujeres en edad fértil. Y esta expresa el nivel de la fecundidad, o sea, la intensidad con que se produce el fenómeno. La tasa global de fecundidad
puede indicar el nivel de reemplazo de la población. Cuando esta tasa global de fecundidad es 2.1 hijos por mujer o superior, se garantiza el reemplazo generacional. Se necesitan tasas globales de fecundidad mayores al número exacto de 2.0 hijos por mujer, o sea, un niño por cada uno de los padres. Esto para alcanzar los niveles de reemplazo debido a que nacen unos cuantos más hombres que mujeres y no todas las mujeres sobreviven hasta llegar a sus años reproductivos. Ahora veremos el índice sintético de fecundidad. Este es un indicador de coyuntura con apariencia de análisis longitudinal. A partir de las tasas de fecundidad se calcula mediante simple suma el número medio de hijos que cada mujer tendría a lo largo de los 35 años que dura su vida fértil, de mantenerse estable durante ese tiempo el calendario de la fecundidad. O sea que lo que hacemos es tratar de simular que las tasas de fecundidad de cada una de las edades en el año de referencia son las tasas correspondientes a una generación ficticia, a la que hacemos vivir los 35 años de su vida fértil sin que se desplace en el tiempo cronológico. Bien, una forma de medir este índice es utilizando la tasa general de fecundidad para un periodo T dividiendo entre 1000 y multiplicando por los 35 años de vida fértil de una mujer. Bueno, vamos a hacer este ejercicio utilizando de un video anterior el ejercicio 5 con datos del municipio de San Matías. Aquella vez obtuvimos una tasa general de fecundidad para el 2023 igual a 130,24. Bien, reemplazamos los valores en la fórmula, multiplicamos por 35 y a la final vamos a obtener un resultado de 4,56. Así obtendríamos el número medio de hijos por mujer de la población de San Matías para 2023. Como aclaración, este procedimiento podría traer posibles sesgos debido a la estructura por edades. Como en el caso anterior se producía un sesgo, hay esta alternativa también denominada índice coyuntural de fecundidad, donde se suman las tasas específicas por edades simples y al finalizar se divide entre 1000. Por ejemplo, tenemos estos datos tomados de Vinuesa y Puga. Apreciamos las tasas específicas de fecundidad para la población femenina desde los 15 años hasta los 49 años. Si sumamos todas estas, obtendremos 1146,6 y aplicando la fórmula obtendremos el índice coyuntural de fecundidad para 1998 de 1.15 y este valor representa los hijos por mujer. Continuamos con el curso básico de indicadores demográficos. Continuamos con el tema de fecundidad y natalidad y hoy veremos lo que es la edad media a la maternidad. Esta se define como la edad media a la que una mujer de un determinado ámbito tendría sus hijos, en caso de mantener la misma intensidad fecunda por edad que la observada en el año T en ese ámbito. Este indicador se calcula como la media de las edades a las que las mujeres tienen sus hijos ponderada por las tasas de fecundidad por edad expresadas en tanto por uno. Ahora realizaremos un ejercicio. Se nos pide calcular la edad media a la maternidad utilizando los datos del ejercicio 11, es decir, los datos que realizamos en el video anterior. Bien, estos son los datos, entonces vamos a proceder a calcular el indicador que para este caso corresponde a España al año 1998. El primer grupo de edad son las madres de 15 años
Y si aplicamos la fórmula sería estos 15 años más 0,5, o sea 15.5, y esto lo vamos a multiplicar por la tasa específica de fecundidad para los 15 años, que es de 1,394. A continuación hacemos lo mismo para el segundo grupo de edad, para los 16. Seguiríamos con la misma lógica, 16.5 por su tasa específica, que es 3,491. Y así se procede para con todas las edades. Vamos realizando la misma operación. Una vez que completamos el numerador, en el denominador va a ir la sumatoria de todas estas tasas específicas de fecundidad desde los 15 hasta los 49 años. En este caso nos da 1146,60. Y al finalizar obtendremos que la edad media a la maternidad para este caso es de 30.54 años. Ahora pasaremos a ver una alternativa a la edad media a la maternidad, considerando tasas específicas de fecundidad femenina. Este indicador proporciona otro valor medio que, en este caso, se conoce como longitud de la generación o duración del periodo entre una generación y la que la reemplaza. Para este caso, la fórmula es la misma que la anterior. La variación es que solo consideramos tasas específicas de fecundidad femenina. Entonces pasaremos a realizar este ejercicio número 13, considerando los datos anteriores. Como la fórmula es la misma, procedemos a realizar las mismas operaciones. En este caso nos concentramos en la última columna de estos datos de España, y reemplazando sería, por ejemplo, para el primer caso 15,5 por la tasa específica de fecundidad femenina a los 15 años, que es 0,598. Así se procede para con todas las edades desde la 15 hasta la 49. Luego vamos a obtener la sumatoria de estas tasas específicas de fecundidad femenina, las cuales nos dan 553,3. Y a la final de resolver los datos obtendremos que la edad media a la maternidad, considerando tasas específicas de fecundidad femenina, es de 30,55, un valor muy similar al caso que vimos anteriormente. Finalmente vamos a calcular un tercer indicador, conocido como la edad media de las madres que han tenido un hijo en un año determinado. Hay que aclarar que este estará condicionado por la estructura de edades, cosa que no sucedía con los dos indicadores anteriormente vistos. La fórmula que se aplica es similar a las anteriores, con la excepción de que vamos a ocupar n, que va a representar los nacimientos de las madres para cada edad x. Realizaré una pequeña corrección donde en la fórmula aquí vamos a utilizar MA para diferenciar de las anteriores. Dicho esto, realizaremos el ejercicio 14. La lógica de cálculo es la misma que la anterior, pero vamos a trabajar con los nacimientos registrados en cada edad en específico. Reemplazamos los valores en la fórmula. El total de nacimientos es de 365.087. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, obtendremos que este indicador nos da 30 años.47, que no es comparativo con los anteriores. Sin embargo, nos da otro dato demográfico de una población determinada. Continuamos
con nuestros indicadores de fecundidad y comenzaremos por el porcentaje de nacidos por orden de nacimiento. Este indicador se define como el porcentaje de nacimientos de orden R de madres pertenecientes a un determinado ámbito sobre el total de nacimientos registrados en ese ámbito durante el año T. Tenemos este ejercicio 15, estos datos corresponden al INE de Panamá para el año 2022 y se nos pide calcular el porcentaje de nacidos por orden 1 para el 2022. Bien, recordemos que los indicadores que estamos estudiando corresponden a las edades de 15 a 49 años. Tenemos en esta parte los nacimientos de orden 1 y lo que hay que hacer es obtener la sumatoria de las mamás que tienen entre 15 a 49 años. Tendremos que son 19.459. Bien, ya tenemos el numerador. En el denominador se nos pide los nacimientos registrados durante este año. O sea que vamos a tomar esta columna de total y vamos a sumar estos valores. Este total nos da 63.498. Vamos a multiplicar por 100. Y así obtendremos que el porcentaje de nacido por orden 1 en el año 2022 es igual al 30.65%. Si quisiéramos calcular de otro orden, por ejemplo el 2, aplicaríamos la misma lógica, considerar los datos de mamás de 15 a 49 años dividiendo entre el total que está remarcado en color verde. Nuestro siguiente indicador de fecundidad es el porcentaje de nacidos por nacionalidad de la madre. Este indicador se define como el porcentaje de nacimientos de madre de nacionalidad N pertenecientes a un determinado ámbito sobre el total de nacimientos registrados en ese ámbito durante un año T. Bien, ahora vamos a realizar este ejercicio 16. Tenemos con datos para el 2022 que corresponden a Panamá, son datos publicados por el INE y nuestro ejercicio nos pide el porcentaje de nacidos por nacionalidad de madre colombiana en el año 2022. Nuestro campo de estudio siguen siendo las mujeres de 15 a 49 años. Tomamos esos mismos datos para los nacimientos de las mujeres colombianas. Estos son los registros de nacidos. Si sumamos todos estos nacimientos, obtendremos 890. Al igual que hicimos en el caso anterior, registramos o sumamos los nacimientos de mamás de 15 a 49 años. Y estos nos dan 63.498. Lo multiplicamos por 100. Y así obtendremos que el porcentaje de nacidos por mamás colombianas en el 2022 en Panamá es igual al 1.40%. Un tercer indicador de fecundidad que vamos a ver ahora es el porcentaje de nacidos de madre no casada. Este indicador se define como el total de nacimientos de madres no casadas pertenecientes a un determinado ámbito de estudio en relación al total de nacimientos de madres en dicho ámbito. Como aclaración, las madres no casadas son aquellas de estado civil soltera, viudas o divorciadas. Bien, realizaremos este ejercicio 17 también de datos de Panamá para el año 2022 y lo que nos interesa, como mencionamos hace un momento, son las mamás de 15 a 49 años. Ahora, por definición, nos interesan las mamás que son solteras, viudas o divorciadas. Aquí tenemos los datos de las solteras, entonces vamos a ir identificándolos para luego hacer la sumatoria. La información de las mamás que son separadas, en este caso, ¿no? Las divorciadas serían separadas de unión, separadas de matrimonio y viudas están representadas con el valor 1.
o sea, en nuestras tablas, los nacimientos registrados de mamás viudas, separadas o divorciadas, son estos valores. Primero hacemos la sumatoria de los valores que están resaltados en amarillo de las mamás solteras. Estos nos van a dar un total de 11.162. Hacemos lo mismo para mamás que están separadas o son viudas. Esto nos da 152. Vamos a dividir entre el total de nacimientos para las madres del ámbito de estudio que estoy resaltando en color verde. Recuerden que son mamás de 15 a 49 años. Y estos nacimientos son 63.498. Y así obtenemos para el año 2022 en Panamá que el porcentaje de nacidos de madres no casadas del total de nacimientos es igual al 17.82%. Continuamos con los indicadores de natalidad y fecundidad. Ahora veremos lo que es la tasa bruta de reproducción. Esta también es denominada como tasa bruta de reemplazo. Este indicador se interpreta como el número de hijas promedio que tendría una mujer siempre que cumpliera con condiciones similares a las expresadas en la tasa global de fecundidad. La tasa bruta de reproducción, vemos la fórmula, se multiplica la tasa global de fecundidad. Esto ya lo hemos visto en una clase anterior, multiplicando al valor de K, el cual va a resultar de dividir los nacimientos femeninos de un periodo T entre el total de nacimientos de ese periodo. Algunas consideraciones de la tasa bruta de reproducción es que esta tasa mide literalmente la reproducción. Es decir, una mujer se reproduce o se duplica al tener una hija. Es decir, si esta tasa bruta de reproducción es mayor que 1, se puede garantizar el reemplazo. Otra forma alternativa de calcular la tasa bruta de reproducción es considerando el índice coyuntural de fecundidad que ya vimos en una de las clases anteriores, multiplicando por el sex ratio o la relación de feminidad al nacimiento, el cual vimos la fórmula anteriormente en este video. Bueno, haremos un ejercicio a partir de un ejercicio anterior, o sea, del 11, y considerando un sex ratio de 0,4825, calcularemos la tasa bruta de reproducción para 1998. Estos son los datos del ejercicio 11 y apreciamos que el índice en este caso era igual a 1.147. Trabajaremos con este valor. Entonces es cuestión de reemplazar y vamos a multiplicar este ISF, que es 1.147, por la sex ratio de 0,4825 y nos da un resultado de 0,5532. Apreciamos que este resultado es menor a la unidad, por lo que no se garantiza el reemplazo. Bien, ahora hagamos un nuevo ejercicio, la tasa bruta de reproducción para el 2023 para el municipio de San Carlos. Contamos con estos datos. La tasa global de fecundidad para este municipio en 2023 es de 2.03, nacimientos femeninos 432 de un total de 856. Aplicamos la fórmula. Consideramos la tasa global de fecundidad entre el sex ratio, donde los nacimientos femeninos dividimos entre el total de nacimientos, y al final vamos a obtener un resultado de 1,02. Apreciamos que este valor es superior a la unidad, por lo que se estaría garantizando el reemplazo. Continuamos con la tasa neta de reproducción. En este indicador se incorpora el efecto de la mortalidad, ya que no todas las niñas nacidas sobrevivirán hasta la edad fértil
ni todas las mujeres vivirán hasta los 50 años. El ajuste de la mortalidad suele hacerse a partir de indicadores de mortalidad. Vemos la fórmula en pantalla. Tenemos este ejercicio tomado de Vinuesa y Puga, y aquí nos muestra un cálculo de la tasa neta de reproducción para España en 1998. El numerador de la fórmula es 1.133 y el sex ratio es 0,4825, lo que nos da una tasa neta de reproducción de 0.5468. Vemos que aquí en este ejercicio ya se incluyen las probabilidades de supervivencia entre nacimiento de distintas edades fértiles. Podemos apreciar que este es un indicador realmente valioso y sensible, muy refinado, que pone de manifiesto y mide adecuadamente no solo las condiciones de fecundidad de una población, sino también el grado en que interviene la mortalidad en el proceso de reproducción de las poblaciones. Vamos a continuar con los indicadores de fecundidad, continuando con la probabilidad de agrandamiento de la familia. Este indicador es habitual en la descripción de la fecundidad de las cohortes. Permite observar el movimiento de las mujeres de una paridez a la siguiente. Lo que se observa es la proporción de una cohorte con una cantidad I de hijos que pasó a tener al menos I más un hijos. Por ejemplo, podríamos hablar de la proporción de mujeres con un hijo que tuvieron al menos un segundo hijo que hayan continuado luego hacia parideces superiores o no. La fórmula es la que vemos en pantalla, donde PAF va a representar la probabilidad de que una mujer con cantidad de hijos I pase a tener I más N hijos determinado en un periodo T. M de I más 1 de T es el número de mujeres que tienen I más un hijos en el momento T, y el denominador corresponderá a aquellas mujeres que tienen solo I hijos en el momento T. El indicador de probabilidad de agrandamiento de la familia se calcula sobre el universo de mujeres de 45 a 49 años o también de edades superiores, considerando que se pretende describir el comportamiento de una cohorte que terminó su vida reproductiva. Bueno, ahora realizaremos este ejercicio. Tenemos estos datos que corresponden al Censo de Población y Vivienda de 2024 para un determinado lugar geográfico. Se corresponde con 73.216 mujeres de 45 a 49 años con al menos 2 hijos, y aquellas mujeres en el mismo rango de edad que tienen al menos un hijo son 90.968. Por lo que se nos está pidiendo calcular la probabilidad de agrandamiento de la familia al 2024. Bien, el ejercicio resulta sencillo. Identificamos a M de I más 1 con las mujeres que tienen al menos 2 hijos y las que tienen al menos un hijo como M de I. El resultado es 80,49%. Es decir que aproximadamente un 80.5% de las mujeres que tuvieron un hijo tuvieron un segundo hijo en el año 2024. Bien, ahora realizaremos este siguiente ejercicio, pero consideramos aquellas mujeres sin hijos, que son 100.003, y mujeres con al menos un hijo, y se nos pide calcular el PAF. Bien, reemplazamos y obtenemos una respuesta que nos indicaría que al momento de medir el dato, o sea, en el censo del 2024, un 90.97% se convirtieron en madres. Consideremos este ejemplo de un PAF de 2,3, y si este desciende mucho, se está
ante una señal inequívoca de la adopción de un comportamiento específico de freno. Por ejemplo, aquí tenemos esta información hipotética de 5 censos de población y vivienda para un país determinado. En el 76 la PAF 2.3 era del 62% y esta gradualmente en cada censo iba reduciendo. O sea que vemos un stopping al aumento de la paridez luego del segundo hijo. Continuamos con nuestro curso y esta vez veremos la paridez media acumulada. Este indicador es una medida longitudinal porque mide la fecundidad en una cohorte real. Básicamente lo que persigue este indicador es calcular el número medio de hijos tenidos por mujeres en una cohorte de nacimiento al llegar a una determinada edad. La fórmula es bastante sencilla, simplemente es dividir el número de hijos nacidos vivos de mujeres en un rango de edad en el periodo T dividido entre el número de estas mujeres en el rango de edad especificado. Ahora realizaremos este ejercicio donde se nos pide calcular la paridez media acumulada en mujeres en el rango de 20 a 24 años para el año 2024 en el municipio de Urubichá, considerando esta información. Al reemplazar los valores en la fórmula, obtendremos que la PMA para este municipio es igual a 1,03. Pasemos a ver este segundo indicador, la paridez media final. Este indicador es un caso específico de la paridez media acumulada y está aplicado a mujeres de 45 a 49 años de edad. La PMF muestra el número medio de hijos que tuvieron las mujeres de cierta cohorte a lo largo de su vida fértil. Entonces, cuando se escucha hablar de la fecundidad final de las cohortes, se está haciendo alusión a la paridez media final. La fórmula es similar al anterior caso, pero aquí se consideran los rangos de 45 a 49 años y la dinámica de cálculo es la misma. También es muy frecuente que los institutos nacionales de estadística de diferentes países hagan el cálculo de la paridez media final considerando el rango etario en mujeres de 65 a 69 años. Por ejemplo, realizaremos este ejercicio en el municipio de Urubichá. Tenemos esta información que son 2.176 hijos nacidos vivos en 2.468 mujeres y observamos que el número medio de hijos que tuvieron las mujeres a lo largo de su vida fértil ha sido de 0,88. Ahora pasaremos a hablar de la descendencia final y la descendencia alcanzada. De la descendencia final, que es un concepto que nos sitúa en la dimensión del análisis longitudinal, y este mide la intensidad de la fecundidad de una generación de mujeres en el momento en que termina su periodo de vida fértil, o sea, como se viene considerando en ejercicios anteriores, a los 50 años. Después tenemos la descendencia alcanzada a una edad cumplida determinada como resultado de la acumulación de la descendencia entre aniversarios. Para ambos indicadores, las tablas de fecundidad son una forma adecuada para presentar los datos en este análisis longitudinal. Veamos este ejemplo tomado de Vinuesa y Puga. Apreciemos los datos y si consideráramos que la cohorte al inicio de la edad fértil estuviese compuesta por 3.862 mujeres, entonces la descendencia final por mujer sería igual a 1,202. Muy bien, en esta clase veremos el diagrama de Lexis. Como ya hemos visto en anteriores clases, el tiempo es un elemento básico a la hora de analizar las poblaciones y todos los acontecimientos que forman parte de su evolución.
Es por eso que en el análisis demográfico se cuenta con una herramienta gráfica de mucha utilidad para representar estos fenómenos y los efectivos demográficos en el tiempo. Un diagrama de Lexis nos va a permitir enmarcar los datos demográficos de acuerdo con diferentes formas y complementarias de considerar el tiempo. Bien, consideremos el tiempo que se mide con el calendario, que este es el tiempo común de todos, llamado tiempo histórico o cronológico. En el diagrama aparece representado en el eje de las abscisas sobre en el que se delimitan periodos de tiempo, digamos así, oficial. Si seguimos apreciando, las líneas verticales de contemporáneos compartimentan el gráfico marcando los periodos del calendario, normalmente años naturales. Esto podría ser del 1 de enero de un año al 1 de enero del siguiente año. Luego tenemos el tiempo de duración, el cual busca hacer mediciones particulares. Este tiempo comienza a contar en el momento en el que se produce algún suceso demográfico concreto. El más específico es el nacimiento, pero podría ser cualquier otro, como el matrimonio, la inmigración, el inicio de los estudios u otros. Siguiendo con el diagrama de Lexis, vemos las líneas horizontales o también llamadas líneas de aniversarios. Estas delimitan periodos de la vida de los individuos a partir del suceso de origen y necesariamente con la misma amplitud temporal utilizada en el eje de las abscisas. Otra forma de considerar el tiempo en el diagrama de Lexis es la resultante de considerar a la vez las dos anteriores, y estas se representan sobre las diagonales que cruzan sus intersecciones. La bisectriz del eje de coordenadas traza la trayectoria o línea de vida, y esta nos muestra el desplazamiento de los individuos en el tiempo y también nos permite situar exactamente los eventos demográficos en función del momento en el que se producen. O sea, el tiempo cronológico y del tiempo transcurrido desde el origen fijado, ya sea la edad o la duración. Como mencionamos anteriormente, lo más frecuente es que esta línea de vida tenga su origen en el nacimiento. Pero según el análisis que se realice, también se puede considerar el matrimonio, la incorporación al trabajo u otros sucesos demográficos. Las líneas de vida permiten delimitar las cohortes o generaciones, que son los conjuntos de individuos que han vivido un mismo suceso durante un mismo periodo de tiempo del calendario. Bien, ahora veamos este ejemplo correspondiente a la población de España. Observamos que hay 418.846 nacidos entre el 1 de enero del 2002 y el 1 de enero del 2003. Y estos se representan en el segmento AB. En este caso en particular estamos considerando al suceso nacimiento desde la perspectiva de los nacidos y estamos manejando por tanto el flujo de edad exacta que constituye a la generación del 2002. Estos son individuos que se irán desplazando por la franja delimitada por las dos líneas de vida en los momentos inicial y final del periodo. Estos irán atravesando las líneas verticales en las que se pueden representar los stocks correspondientes a un momento concreto o los sucesos ocurridos en una misma fecha. Luego tenemos el segmento CD de la línea de aniversarios o de coetáneos de un año de edad. Marca los momentos en los que los individuos de la generación de 2002 tienen exactamente un año de edad. Ahora vemos el segmento
EF de la línea de contemporáneos correspondiente al 1 de enero del 2003, donde se sitúan 391.336 individuos que en ese momento tienen 2 años de edad. En caso de que sea necesario considerar el stock a la mitad del periodo, por ejemplo, a los individuos de 3 años de edad el 1 de julio del 2004, representado en este diagrama mediante el segmento GH, tendremos una población formada por individuos pertenecientes a 2 generaciones diferentes, en este caso la de los nacidos en 2000 y la de los nacidos en 2001. Los fenómenos demográficos son la expresión de los flujos de sucesos en una población determinada. El suceso fallecimiento en relación con una determinada población nos permite hablar del fenómeno mortalidad. El estudio de los flujos de nacimientos permite el análisis de los fenómenos de natalidad y fecundidad. Y los sucesos de inmigración y emigración dan lugar al fenómeno migratorio. Las líneas de un diagrama de Lexis permiten delimitar figuras geométricas, dentro de las cuales tienen lugar los sucesos. Mediante estas figuras, el diagrama nos mostrará distintos tipos posibles de observaciones del comportamiento de las poblaciones. Estos distintos tipos de observaciones se adecúan en los diversos objetos de análisis, pero suelen estar condicionados por la disponibilidad de la información estadística necesaria. Pasemos a ver, por ejemplo, la observación periodo-edad, de la cual se presenta con mayor frecuencia, y esta considera los sucesos delimitados en el diagrama de Lexis por 2 líneas de calendario y 2 líneas de aniversario. Por ejemplo, apreciamos la observación que se refiere a los sucesos ocurridos entre T+1 y T+2 entre individuos que, habiendo cumplido la edad X+1, aún no han cumplido la edad X+2. Por tanto, se trata de individuos pertenecientes a 2 generaciones diferentes. Este es un tipo de observación que parte de datos con referencia al tiempo del calendario y a la edad, pero no así a la cohorte. Como ejemplo de este tipo de observaciones periodo-edad, podríamos mencionar los fallecimientos de personas de 75 años de edad durante el año 2003, el número de nacimientos de madres de 28 años durante el año 2008, etc. Ahora tenemos este otro tipo de observación denominada periodo cohorte. Esta delimita los sucesos ocurridos entre los individuos pertenecientes a una cohorte T-1 durante el periodo del calendario T+1, T+2, por ejemplo. En este caso, el suceso será protagonizado por individuos de 2 edades diferentes. En este ejemplo, X+1 y X+2, y la información que se maneja no tiene referencia de edad. Como ejemplos podríamos citar los nacimientos durante el año 2017 correspondientes a mujeres de la generación de 1995, o los varones nacidos en el año 1993 que se incorporaron al mercado laboral en el año 2011, etc. De ahí tenemos la observación cohorte-edad. En esta se delimita los sucesos ocurridos entre individuos de la misma edad, en este caso X+1 pertenecientes a una misma generación. En este caso se trata de sucesos que ocurren en 2 años diferentes, representados con T+1 y T+2, y no se dispone de la referencia exacta al año. Como ejemplos podemos citar las defunciones de la generación del año 1940 a los 65 años de edad, o las correspondientes a las mujeres que se casaron en el año 1995 y tuvieron su primer hijo durante el 3er año de matrimonio.
La observación más completa será la que resulta de utilizar datos con las tres referencias temporales. En el diagrama, estas se presentan con forma de triángulo. Por ejemplo, en la gráfica se representan en sendos triángulos los nacimientos registrados durante el año 2002 de madres de 28 años de edad, las cuales nacieron entre 1973, las cuales son 13.491 mujeres, y los nacimientos durante el mismo año de madres de 28 años, pero de la generación de 1974, las cuales son 12.992. Como otro ejemplo, podríamos citar los fallecimientos de individuos de menos de un año de edad durante el año 2002, diferenciando los correspondientes a la generación de 2001, los cuales son 241 individuos, y de los nacidos en el año 2002, los cuales son 1.496 individuos. Hasta ahora hemos visto que hay dos tipos de análisis demográficos. Por un lado está el análisis transversal y, por ejemplo, la observación periodo-edad, que indicamos que era de las más frecuentes, corresponde a este tipo. En este se manejan datos demográficos, poblaciones y sucesos referidos a un momento o periodo que responden a una referencia concreta en el calendario. En el diagrama de Lexis quedan delimitados mediante las líneas de contemporáneos. Es menester resaltar que este análisis considera conjuntamente y de forma indiferenciada a los individuos de las diferentes generaciones. Y por otro lado tenemos al análisis longitudinal. Este implica el seguimiento de una población correspondiente a una cohorte o generación a lo largo del tiempo del calendario. En este caso se observan el volumen, las características y los sucesos, considerando a la vez el paso del tiempo y la duración o edad de la cohorte. Este tipo de análisis ha de seguirse sin interrupción a lo largo del tiempo los cambios que se producen en los integrantes de esta cohorte o generación. Este es el método más sólido. Sin embargo, en la práctica presenta numerosas dificultades y limitaciones, ya que con el paso de los años son muchas las vicisitudes que pueden ir surgiendo en relación con la información ofrecida por las estadísticas o con algunos cambios sobrevenidos, incluida la desaparición de buena parte de la cohorte, que comprometan la continuidad del estudio, y siempre será un problema el hecho de que haya que esperar largos periodos de tiempo para obtener resultados definitivos. Estos estudios longitudinales también pueden tener un carácter retrospectivo cuando se mira hacia el pasado para analizar el comportamiento que ha tenido una generación. Como es muy difícil operar con análisis longitudinales, en el análisis transversal se puede utilizar para hacer aproximaciones diacrónicas al comparar o relacionar varias observaciones transversales de distintos momentos. Ahora, sin salirse del análisis transversal, al tomar distintos tramos de las diferentes generaciones que cruzan un periodo, por ejemplo A, B, C, D, E, F, G, H, e imaginarlos como pertenecientes a una única cohorte, que estoy señalando en amarillo, se crea lo que se denomina cohorte o generación ficticia. Para decirlo de otra manera, se trata de una simulación estadística que permite pensar que los comportamientos de los individuos de distintas edades en un momento dado equivalen a los de una generación imaginada. Y como aclaración, no se pretende expresar la trayectoria temporal futura de una generación, como a veces erróneamente se interpreta a este. Y continuamos con nuestro curso de demografía
Y ahora realizaremos este ejercicio donde se nos pide elaborar un diagrama de Lexis con los siguientes datos. Las estadísticas de movimientos naturales de la población es que nos permite tener estos datos relativos al número de nacimientos que están clasificados según la fecha de nacimiento o el año de nacimiento y la edad de un grupo de mujeres, vamos a decir, para el año 2002. Y como aclaración, se supone que el padrón de este país o región nos va a permitir obtener los nacimientos comprendidos entre el 1 de enero del 2002 y el 1 de enero del 2003. Bien, pasemos a representar al diagrama de Lexis. Acá en la base del gráfico registraremos las fechas que, como mencionamos hace un momento, corresponden del 1 de enero del 2002 al 1 de enero del 2003. Esta línea representará aquellas mujeres que tengan 25 años, la siguiente a la de 26 años y la subsiguiente a las de 27 años. A continuación trazaremos estas líneas. Ahora observemos que tenemos 7.178 nacimientos de mujeres de 25 años, entonces los vamos a registrar en esta parte. De ahí tenemos los 7.396 nacimientos también correspondientes a mujeres de 25 años. Hacemos lo propio con los 8.723 nacimientos de mujeres de 26 años y de aquellas nacidas en el 75, que son 9.056 mujeres.